Como con seguridad lo habrán descubierto ya en este curso, el comercio es tan antiguo como la humanidad. Desde la antigua Mesopotamia, del Imperio Romano, se ha requerido el comercio para poder desarrollar las naciones, para poder desarrollar las economías. Es inherente a la misma humanidad. Pero el comercio del siglo XXI es un comercio que está basado esencialmente en reglas, con rutas de comercio mucho más amplias, con una gran integración de productos, y cada país va tomando de otro lo que requiere, materias primas, bienes de capital, bienes intermedios, para transformar su economía y para exportar a otras naciones. En 1990, cuando Colombia estaba en este dilema de cómo internacionalizar la economía colombiana, nos encontramos con que la economía colombiana tenía pocas exportaciones per cápita, menos de $200 per cápita de exportaciones. Tenía además una alta concentración de las exportaciones en pocos productos y además a pocos socios comerciales, con lo cual hacía al país muy vulnerable a lo que pasara con las exportaciones y muy volátil, por supuesto, frente a lo que pasara con otros socios comerciales. Por esa razón se decidió crear un sistema de comercio exterior. Para 1991 se creó un ministerio técnico especializado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hoy antes Ministerio de Comercio Exterior, y adicionalmente se crearon unas instituciones paralelas que ayudaban al ministerio no solamente en el diseño de las políticas, sino en la ejecución de las políticas. Una entidad para promover las exportaciones y otra entidad para financiar a los exportadores. En estos 24 años que han transcurrido desde la creación del sistema de comercio exterior, el país ha pasado de $200 per cápita a más de $1.400 per cápita en las exportaciones, a menos de $500 millones de inversión extranjera directa, a más de 15.000 millones en el año 2014. Esto ha permitido que el país pase también de tener sus exportaciones, menos del 10% de ellas hace 24 años, cubierta con los acuerdos comerciales, a más del 85% de las exportaciones actuales de Colombia cubierta por los acuerdos comerciales. Con lo cual se ha generado un piso jurídico de predictibilidad de los negocios, que es lo que ha permitido que las exportaciones vayan creciendo en los últimos 24 años. Y por supuesto, una de las razones por las cuales Colombia ha tenido una política importante de negociación de acuerdos comerciales está centrada esencialmente en los siguientes aspectos. Primero, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es el gran acuerdo de los países, el acuerdo global para facilitar el comercio a nivel mundial, ha tenido muchos retrasos en sus rondas negociadoras, con lo cual muchos países han optado por negociar acuerdos bilaterales de comercio. Y por otra parte, en el caso de Colombia, que tenía a Estados Unidos como su principal socio comercial desde 1990, en virtud de unas preferencias unilaterales que había otorgado Estados Unidos a los países andinos en su lucha contra el narcotráfico, empezaron a vencerse. Es decir, durante los 90 vimos que la OMC no pudo avanzar, pero además Estados Unidos, que había dado unas preferencias unilaterales, estaban comenzando a vencerse, con lo cual se le ponía mucha incertidumbre a las exportaciones colombianas y a los exportadores colombianos. Esto motivó a que Colombia optara por el camino de negociaciones bilaterales, como lo hicieron muchos otros países en la región, como lo hizo México, como lo hizo Chile, Perú, los países centroamericanos, varios países del Caribe, que optaron por crear negociaciones bilaterales para poder generarle esos canales jurídicos estables, predecibles a los exportadores. En este momento, a nivel mundial, se habla de que hay más de 615 acuerdos regionales de comercio que están notificados a la OMC y más de 400 de ellos ya están en vigor. Es decir, el mundo está en lo que ha denominado los técnicos en comercio exterior un gran tazón de espagueti, es decir, un cruce de negociaciones bilaterales entre países, más de 400 acuerdos que son entre economías desarrolladas y economías en desarrollo y entre países en desarrollo. Pero hoy, cuando estamos concentrados en el caso de los Estados Unidos, cuando la negociación comenzó en el caso de Colombia, comenzó hacia el año 2003, el momento fue muy crítico en la discusión porque, por supuesto, era la economía de un país en vías de desarrollo como Colombia, con una economía desarrollada, la primera economía mundial, que es el caso de Estados Unidos. Y eso generaba mucha discusión, mucha polémica de cómo negociar una economía tan pequeña y en vías de desarrollo con una economía tan grande y ya desarrollada. Y justamente lo que es una discusión de huevo y gallina, lo que creemos nosotros es que ese desarrollo que Colombia estaba buscando tenía que darse por esta vía, por la vía de negociar los acuerdos comerciales, dejar un piso jurídico claro para que las empresas pudieran aumentar su capacidad exportadora y llegar así con sus productos mucho más lejos. Entonces los acuerdos no son un fin, son un medio para alcanzar el desarrollo del comercio y por vía del comercio, por supuesto, aumentar la capacidad productiva de una nación. Pero los acuerdos también tienen otras características. Por ejemplo, no son inmunes frente a las crisis económicas. Si una relación comercial, uno de los socios
pierde la capacidad de compra o disminuye sus compras, pues esto afectará el volumen de lo que se transe dentro del acuerdo de comercio. Los acuerdos comerciales también se pueden envejecer con el tiempo, es decir, un acuerdo que haga una nación con un socio y otra nación realice con ese socio el mismo acuerdo comercial o uno mejor, pues hará que estos acuerdos vayan comparando unos con los otros, vayan perdiendo vigencia, es decir, los acuerdos pueden en el tiempo desactualizarse y requerir permanentemente una revisión para adicionar nuevos temas o para ampliar su alcance. Y por otra parte, los acuerdos comerciales, cuando se implementan, el cruce de los acuerdos comerciales va a tener un efecto dentro del desarrollo económico regional dentro de cada país. Es decir, genera unas nuevas oportunidades de comercio en algunas zonas, especialmente en las costas o en las zonas de frontera más dinámicas, con lo cual también ayudan los acuerdos comerciales a mover oportunidades de inversión y desarrollo, naturalmente o probablemente a zonas mucho más difíciles de alcanzar el desarrollo en circunstancias anteriores. Ahora bien, en el caso del acuerdo con Estados Unidos, este es un acuerdo que duró casi 9 años en negociación, con lo cual el proceso que se extendió por mucho tiempo impide ver con exactitud qué hubiera pasado si se hubiera puesto el acuerdo en vigencia anteriormente. El acuerdo entró en el 2012, después de 9 años de negociación. El acuerdo tiene más de 22 capítulos, cerca de 23 capítulos, que incluyen muchísimos aspectos, desde las diferencias de conflicto entre empresas y Estado, compras al sector público, es decir, ventas al sector público, o servicios, bienes, la desgravación de bienes, es decir, cubre una infinidad de temas. Podemos considerar este acuerdo como un acuerdo de última generación que cubre todos los aspectos para habilitar una zona de libre comercio entre un país como Colombia con Estados Unidos. Este acuerdo comercial que entró en vigencia en el 2012 ya ha dejado resultados positivos en lo que se buscaba, que era aumentar el número de empresas exportadoras y aumentar el número de productos exportados y, por supuesto, aumentar las exportaciones como un todo. Por supuesto, este acuerdo no tiene frente a productos mineroenergéticos una gran vocación de exportación, con lo cual cualquier variación en los precios de los productos mineroenergéticos va a afectar el volumen de las exportaciones totales, pero cuando se miran las exportaciones no mineroenergéticas, es decir, aquellas que el acuerdo quería impulsar, exportaciones y productos que no hacían parte de la canasta exportadora anterior al acuerdo, vemos que hay un gran progreso en ese sentido. Desde la entrada en vigencia del acuerdo en el 2012 hasta la fecha, hay más de 450 productos nuevos que Colombia ha logrado exportar a Estados Unidos. Más de 2.000 empresas que han exportado más de $10.000 en los últimos 3 años, más de 1.900 empresas que han exportado por primera vez desde que el acuerdo entró en vigencia. Entonces, lo que se buscaba con estos acuerdos es aumentar las exportaciones, aumentar el número de productos exportados, aumentar el número de empresas exportadoras, y esto se ha venido logrando a pesar del ciclo económico, que no es un ciclo favorable, porque Estados Unidos en los últimos años ha tenido un menor dinamismo en su economía y ha tenido menos compras al exterior y especialmente con los países con los que tiene acuerdos comerciales.